Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Alrededor del sol te parece que esté eterno. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí arranca FSL Podcast, el programa donde entrevistamos a las fundadoras de las startups más innovadoras de habla hispana. Lo primero es lo primero, gracias Google for Startups. Ya sabéis que nos apoya patrocinando, como patrocinador principal además, este podcast de Female Startup Leaders, esta segunda temporada también. Estamos felices de teneros también en esta temporada como compañeros de viaje. A vosotros y vosotras, quienes nos seguís ya, nos escucháis, por ejemplo, a través de Spotify, a través de Apple Podcast o todo lo anterior, y además nos estáis viendo ya las caritas y sabéis quién es la entrevistada de este programa en YouTube. Gracias, de verdad, os invitamos desde este momento a suscribiros a nuestros canales para estar al tanto de todas las invitadas, mandarnos preguntas, ¿por qué no? Para todas ellas, proponer nombres que penséis que pueden ser interesantes para las próximas semanas, para la sección de Carmen que viene a continuación, y sobre todo compartir el talento que estamos destacando en cada programa. Dicho lo cual, paso a saludar a mis dos compañeras, Carmen Hidalgo, Silvia Rivela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, con muchas ganas. Buenas tardes, aquí otro día más. Sí, hora de conocer de quién se olvidó la historia esta vez. Venga, vamos a por esta. Estás escuchando el podcast de FSL con Carmen Hidalgo, Silvia Rivela y Esther Molina. Bueno, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Nos hemos aburrido de escuchar esta frase y aunque a la Carmen del pasado le pudo en algún momento parecer positiva, ahora ya con varias secciones como esta a mis espaldas no puedo evitar sentir algo de rabia y frustración al escucharla. Hoy vengo a hablaros de Mileva Maric, una física y matemática brillante que colaboró muy estrechamente con Albert Einstein en el desarrollo de su vida científica. Maric estudió en la Escuela Politécnica de Zúrich, donde conoció a Einstein e iniciaron una relación sentimental que acabaría con Maric embarazada. Como era un embarazo fuera del matrimonio, Mileva se vio obligada a abandonar sus estudios y regresar a su casa paterna, donde dio a luz a su hija, que falleció semanas más tarde. Einstein nunca llegó a conocer a esta hija, ya vamos viendo a qué joyita se había arrimado Mileva, y ambos se casaron a los 2 años. Tuvieron 3 hijos y Marie se dedicó a su crianza. Einstein trabajaba en la oficina de patentes de Berna, pero por las noches la pareja se reunía en la mesa de la cocina y estudiaban y desarrollaban las teorías físicas que habían esbozado ambos en la universidad, continuando su colaboración científica. En 1905 es conocido como el año milagroso de Einstein. El científico publicó 4 artículos en la revista Anales de la Física que cambiaron las leyes de la física para siempre. Albert, durante esta época, declaró: «Necesito a mi esposa, resuelve por mí todos los problemas matemáticos». Existen evidencias de que cuando en 1908 Habitz, Einstein y Maric construyeron y patentaron un voltímetro ultrasensible bajo el nombre Einstein-Habitz, Habitz cuestionó la decisión de Mileva de no incluir su nombre. Ante esto ella contestó: ¿para qué? Albert y yo somos una roca. Bueno, pues ya os podéis imaginar cómo acabó esta historia. Albert inició una relación paralela con su prima, que Maric descubrió en 1912, se divorciaron, pero ella le exigió algo en el divorcio. Si algún día ganas el premio Nobel, el premio económico es para mí. 3 años después, Albert Einstein recibía el premio Nobel de la Física y tal como acordaron, a Mileva le llegó el dinero. Ella lo invirtió íntegramente en la salud de su hijo Edward, quien tenía diagnosticada esquizofrenia. Aunque existen más de 40 cartas entre el matrimonio en el que tanto Albert como Mileva se refieren a los estudios de Einstein como nuestros estudios y nuestras investigaciones, esto no parece ser prueba suficiente para que se le reconozca a Mileva Maric su papel fundamental en la historia de la física. Da un poco de rabia, ¿verdad? Reflexionando un poco, ¿no sería mejor cambiar el dicho por junto a un hombre siempre hay una gran mujer, aunque la historia se haya olvidado de ella? Startups, tecnología, comunidad. Escuchas FSL. ¿Cómo controla el timing, Carmen, ¿no? ¿Cómo dejas siempre en alto con una pregunta para que todos penséis ahí luego en vuestras casas, poco a poco? Enhorabuena, de verdad. Sigues sorprendiéndonos, ¿eh? O sea, ¿realmente te quedan muchas mujeres de las que la historia se ha olvidado? Pues desafortunadamente sí, tenemos secciones de estas para rato y para aburrir. Es una pena, la verdad, me encantaría decir, bueno, pues ha llegado el día en el que ya no puedo contar nada más. Bueno, pero sí, hay bastantes. El podcast de Female Startup Leader lo agradecerá, eso significa que tenemos sección de Carmen para mucho rato, afortunadamente. Chicas, yo tengo muchas ganas de empezar a preguntar a nuestra invitada. Silvia, no sé si la quieres introducir.
Bueno, ¿cómo introducir a Andrea Barber, CEO de Rated Power? O sea, por favor, Andrea, Vamos a dar un bienvenida. aplauso, ¿no? Un aplauso Aquí. a Muchas Andrea gracias, Barber, por chicas. favor, cofundadora y CEO de Rated Power. Así sí. Así Qué se maravilla introduce. tenerte aquí, Andrea. Nada, la maravilla es para mí estar aquí con vosotras, pasar este ratazo que tenía muchas ganas, nos ha costado encontrar el hueco, pero lo hemos conseguido. Así que muchas gracias a vosotras por la iniciativa de FSL y por invitarme. Tenemos que decir que Andrea es una FSL, además desde el primer momento, cosa que nos llena de De las orgullo y originales, satisfacción. de las originales. De las originales, de las El primer patronas. batch. Esto en algún Total. momento habrá que explicar, el tema Sí. de las patronas y las socias, pero sí, Andrea Sí, sí. es patrona. Con el tiempo. Bueno, pues yo creo que empezamos ya, ¿no? Sí, Andrea, vale. a ver, 1 o 2 métricas que expliquen Rated Power, que sean importantes para vosotros. A ver, a nivel negocio te diría unas. A nivel Rated Power y que sea realmente importante para nosotros, la primera que te diría es impacto. Nosotros empezamos la startup realmente para intentar acelerar esa transición energética y hemos desechado muchas oportunidades de hacer otras cosas en otras tecnologías porque creemos realmente que lo que queremos hacer es renovables. A día de hoy en la web creo que tenemos que hemos mitigado 17 millones de toneladas de CO2. Hemos tenido una profesional brutal, una chica rusa, que nos ha estado ayudando durante más de un año en realmente cómo cuantificar ese impacto. Y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y que realmente nos define. Y luego te diría que probablemente el bienestar del equipo es algo que nos obsesiona mucho a los 3 fundadores y a mí especialmente, y que me gusta. O sea, yo empecé Rated Power porque, entre otras cosas, quería estar en un ambiente sano, en el que en el día a día me sintiera bien, tuviese muchas ganas de ir el domingo al día siguiente a la oficina, que esto se lo digo alguna vez a las personas que entrevisto y piensan que les hago ir el domingo a la oficina. Digo, no, me refiero a pensar el domingo en ir al Empieza mal, lunes. es lo opuesto, señores. Exacto. El domingo no, hay que descansar. Justo. Pero sí, o sea, el bienestar del equipo, intentar apoyarles en todo lo posible, en ponerles coaches, en ponerles formaciones en la medida que hemos podido y en que todo el mundo crezca y se sienta, pues, rewarded. Perdonad Querido. porque tengo ahí algunas palabras en inglés. Bueno, que voy a pero tú intentar- dale, porque este Bienvenidas, podcast es bienvenidas. internacional. Voy a ya. intentar no, porque Claro. lo odio y además en el castellano tenemos muchas palabras, pero a veces me pasa, porque al final el día a día... Yo tengo que decir que cómo nos encanta aquí que las mujeres que tenéis equipo lo defendáis de esta manera, que penséis en el bienestar. Y además debo decir que ayer mismo alguien me decía, deben de tratarles muy bien, porque hemos tratado de tentar a algunos de sus desarrolladores y todos nos dicen que no Que no se mueven. quieren Mira, ir. qué bien. sea, Sí, que- la verdad es que el mercado entre desarrolladores y renovables, o sea, tenemos ahí una lucha que tenemos al equipo, sí. Pues la vais ganando, según demandado. parece, ¿eh? Andrea, Oye, si os perdón. parece, antes de nada, Carmen, a mí me gustaría que explicaras, Andrea, bien qué es Rated Power a día de hoy. O sea, creo que a nadie se le escapa que es una empresa de energía fotovoltaica, pero ¿cómo podríamos Sí, que explicarlo? no es nada sencillo, Exacto. además de entender. A ver, Rated Power nace con la misión de acelerar esa transición energética y de fusionar tecnología e ingeniería, ¿vale? Para, pues eso, apoyarse de la tecnología para transformar los procesos de ingeniería tradicional, más industriales. Y igual que pensamos que al principio pues los aviones o los barcos se hacían con pluma y con papel y luego ya llegó el AutoCAD y llegaron pues los Excels y diferentes herramientas, pues creemos que ahora hay como una cuarta revolución industrial, un paso más allá en el que realmente la ingeniería se puede hacer pues con cálculos algorítmicos y con desarrollo de software y permitir un poco que las tareas más repetitivas o que se puedan automatizar, hacerlas así, ¿no? Entonces, lo que hacemos con Rated Power, hemos desarrollado una plataforma basada en la nube, SaaS, para hacer instantáneamente, automáticamente, el diseño, optimización e ingeniería de centrales de energía solar fotovoltaica, de energía solar a gran escala, a partir de 1 megavatio. Entonces, el modelo de negocio es B2B. Joder. Casi nada. Sí, ¿No? Carmen. Chulísimo. Nada, o sea, iba a preguntarte acerca, comentabas el bienestar y tengo curiosidad por saber cómo medís el bienestar en los trabajadores, porque es una métrica difícil de conseguir, ¿verdad? Sí, bastante. Pues lanzamos bastantes encuestas y de diferente tipo. Todos los meses también tenemos una survey directamente que va al manager para medir pues, diferentes baremos, diferentes cosas. Y luego, principalmente, bueno, pues en one-to-ones, que obviamente no siempre conseguimos que todo el mundo nos diga la verdad,
pero intentando estar muy conectado con el equipo, que eso al final con el remoto se pierde un poco. Nosotros de momento lo estamos dando como totalmente opcional. Hay gente que está 100% remoto, pero la mayoría de personas quieren venir a las oficinas, que estamos en Madrid. Esa es una métrica muy importante. Sí, justo. Entonces ahora mismo, por ejemplo, que no cabemos, llevamos un tiempo buscando aquí llamamientos si alguien tiene oficinas disponibles. Creo que en eso te puedo ayudar. ¿Sí? Mira qué bien. ¿Eso lo habías dicho en alguna entrevista anterior, que estáis en búsqueda Creo de que no, oficinas? no lo sé. Dame un segundito. Exclusiva. Porque nunca se sabe. A ver, llevamos un quizá- año buscando, muy exclusivo. Bueno, no es, importa, pero si no lo has contado, por favor, un llamamiento a todo aquel Es que, que se esté nos- viendo el podcast de Female Startup Leaders. Rated Power busca oficina en Madrid, ¿no? En Madrid, sí. Con terraza, me Y imagino. en el centro, que claro Y en es el lo malo, centro, para sí, 100 sí. personas o más, para 120 en Madrid, en el centro, pues lo que nos pasa, que llevamos un año buscando. Claro. Pero Te sí. voy a pasar un contacto, no pasa nada. Genial. Andrea, es como que te has pasado un poco el juego del emprendimiento, ¿no? Porque desde fases iniciales de la creación, luego vender tu startup, ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver, es verdad que ha sido, pero literalmente, o sea, no es por decir, es que han sido 5 años que realmente podríamos decir que han sido 10. O sea, ha sido una pasada cómo se ha comprimido ese tiempo y cómo hemos aprovechado. Y de hecho, yo me reía muchas veces con mis socios que decía, es que tendríamos que hacer una serie y vendérsela a Netflix, porque es que era todos los días pasaba algo y todos los días Andrea se acostumbró a vender y ya dice, pues vendemos la startup, vendemos la serie, y Sí, la hacemos verdad el es pack que sí. completo. Yo lo veo, ¿eh? Yo la vería. ¿Hacemos un llamamiento a alguna productora de No, de televisión? momento un periodo más tranquilita. Tú. Pero... Dale 2 años. Total. Que estoy en exclusividad ahora en no Claro. competencia. Y en... Bueno, pues o sea, mi resumen es que ha sido muy bueno. Creo que hemos tenido muchísima suerte y la verdad es que cuando una startup tiene éxito hay una gran componente que es la suerte, el momento, ¿no? El timing. Pero también creo que bueno, que al final haber dado con una industria en la que estaba pues en ese momento, es verdad que cuando empezamos España estaba completamente parada en materia de renovables y yo había estado pues 9 años fuera de España y pensaba precisamente aprovechar mis contactos fuera de España para iniciar pues las primeras conversaciones acerca de nuestro software y al final cambiaron las tornas y donde se reactivó el mercado fue aquí. Pero yo te diría que no, o sea, no nos esperábamos. Empezamos un poco de forma naif diciendo, bueno, teníamos un modelo en la empresa anterior donde trabajábamos de los socios que habían salido de su empresa grande y habían montado ellos su empresa y dijimos, ¿por qué no nosotros hacer lo mismo? ¿No? No sabíamos lo que era una startup, no teníamos absolutamente ningún contacto en el mundo del emprendimiento. Yo tengo un amigo pues de pequeña, Tony de Cantox, que es el que más me fue diciendo y animando, pero no tenía ni idea en lo que me estaba metiendo, ni en lo que era ser CEO, ni en nada de nada. Vamos, ha sido todo como un camino súper interesante y estimulante porque cada día aprendíamos cosas nuevas, eran como 10 MBAs en un año y bueno, y la gente que hemos conocido también, pues hay mucha gente que se ha quedado en nuestras vidas y que tienen un peso muy relevante en ellas a día de hoy y no 1 o 2 ni 3, o sea, una gran parte de personas que hemos conocido en este camino. Qué bueno. Oye, decías 9 años fuera de España. Para todos aquellos que no lo sepan, que mucha gente no lo sabrá, pero Andrea es súper aventurera. Ahí donde la veis, has viajado muchísimo, sigues viajando muchísimo. No sé si tienes algún país al que guardes especial cariño. Bueno, yo creo que aquí sabes la respuesta, Esther, porque ya me conoces. Es verdad que países que he visitado, pues hay millones y me costaría elegir uno. Pero yo creo que por donde vas, yo estuve 7 años viviendo en Brasil y de hecho trabajando en energías renovables y fue allí un poco donde surgió la idea junto con mis socios que trabajaban para la misma empresa pero desde la matriz española. Yo estaba expatriada ahí en Brasil y bueno, allí me mudé 4 veces, cambié 3 veces de ciudad y viví también pues como 3 etapas o 4 diferentes y bueno, al final fueron de mis 23 a mis 30 años, entonces es una etapa que marca muchísimo, ¿no? Y muy intensa, porque muy Brasil es un intensa. país muy intenso. Muy, muy intensa. Sí, además me fui para 1 año y me quedé 7. O sea, Bueno, viviste en Río, ¿no? viví en Río. Yo Es me que fui a es Sao Paulo, difícil. si me hubiese ido a Río, no hubiera vuelto. Sobre todo en esta época del año del carnaval, Buah. yo viendo Instagram, los stories y tal, sufro un poco, la verdad, aquí con el frío. Sí, no, también daría para otro episodio Claro. esa etapa en Brasil, pero me hizo aprender muchísimo de renovables y desarrollo de proyectos de renovables, obviamente. Trabajaba principalmente con eólica, luego empecé a trabajar mucho con solar.
Pero sí, yo creo que eso me dio... Bueno, lo que me hizo también es detectar como muchas ideas de negocio pues que veía en España y en Brasil no estaban y viceversa, ¿no? Y sí que yo siempre había querido emprender y empezar algo y estar allí yo creo que también pues como que me dio un poco más de ganas de decir, oye, ¿por qué no te lanzas? Y al venir, después de vivir la época que yo pensaba, la mejor época de mi vida, de hablar con mi madre, pero ¿cómo voy a volver, mamá? Si es que estoy feliz teniendo, o sea, no sé, todo era como maravilloso, ¿no? Sobre todo la última etapa en Río. Y entonces al volver sí que pensé, ¿qué voy a hacer? Volviendo a trabajar para la misma empresa, pero ahora pues con jefes aquí, ¿no? Que llevaba muchísimo tiempo pues a mi bola, ¿no? Y gestionando yo mi equipo allí, que estaba de country manager y abriendo oficinas en Chile, viajando una semana al mes a Chile, y luego abrimos en Argentina. Y como decías, pues como una vida como muy apasionante y muy diferente cada año y con muchos retos. Entonces estaba un poco como aficionada a esa adrenalina, ¿no? Había cambiado mucho de ciudad pues desde hacía 9 años y a descubrir cosas nuevas. Y entonces al llegar sí que recuerdo muchos amigos me decían, a ver, tómate 6 meses tranquila, no hace falta que decidas qué hacer ya, pero yo estaba pensando qué hacer, me acuerdo que cogía ahí una libreta y ponía un montón de ideas de negocio, dándole vueltas, pero sí que tenía claro que me apetecía empezar algo, un proyecto y que fuese algo de impacto. Claro, el empujoncito que te faltaba, yo creo. Claro, o sea, te metiste a emprender y efectivamente en 5 años vendiste la empresa. Eso es adrenalina, ¿eh? O sea, Sí, se puede decir. Total. Andrea, tenemos una pregunta para ti. Hola Andrea, yo me pregunto ¿qué es lo que más te hace soñar? Madre mía. Sí, nunca mejor dicho. O sea, esto no me lo esperaba. No, tenemos que dar las gracias a Silvia. Muy bien. Muy bien tirado, David. Ponlo otra vez, que sea... Exclusiva. Claro, exclusiva, porque, oye, tengo que decir que no todos los días aparece por aquí la madre de Andrea. Gracias, Silvia. Te agradecemos mucho desde aquí. Qué puntazo. Pues además me ha hecho o sea, me podía haber hecho una facilita, ¿no? Sí, la verdad es que un capote. Lo que más me hace soñar... a ver, a mí lo que más me hace soñar yo creo que es pensar en la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y de universo que tienes por delante, por descubrir, de cosas que aprender, de curiosear, y eso me emociona, o sea, pensar en la cantidad de cosas que no sé a día de hoy y que puedo aprender y que me apetece aprender y que me interesan y de personas, ¿no? Eso me motiva mucho, me hace soñar. Qué guay. Hablaba de adrenalina justo antes de que Carmen diera paso a la pregunta sorpresa y seguramente otra de las cosas que no sabe mucha gente de ti es que no solo eres aventurera, sino que además te gustan un poco los deportes de, no sé si de alto riesgo, pero o sea, aquí esta mujer... Alto riesgo. Sí, sí. O sea, brutal. Cuéntanos un poquito también esa parte. No sé, yo no sé si de alto riesgo, pero sí que es verdad que me gusta mucho el deporte en general y, como os comentaba, ¿no? Descubrir nuevas cosas y probar cosas. Y me encanta bucear, me encanta esquiar, me encanta hacer, pues, escalar, aunque súper a nivel amateur. Sí, hacer trekking, la montaña, la naturaleza, todo lo que está relacionado con la naturaleza y el deporte y el aire libre me gusta. Y cuéntanos, ¿algún aprendizaje que te hayas llevado de alguna experiencia de algún deporte? Pues un buceo, algo que puedas llevarte a negocio. Pues esto, yo no sé si lo he comentado alguna vez con vosotras, igual no lo sabéis, pero yo estuve muchísimos años compitiendo en natación y waterpolo. Sí. Entonces, mi relación con el deporte y el emprendimiento yo creo que viene principalmente ahí porque sí que creo que estoy segura de que parte de mi personalidad y de los valores y de un poco cómo soy viene de ahí, de esa etapa. Yo desde los 8 años más o menos empecé en un club de competición y sí que pasaba 4 horas al día en la piscina muchas semanas, de 8 a 12 de la noche, cuando mis compañeros de clase veían compañeros o veían la tele y en el recreo todos comentaban. Yo lo que hacía en el recreo era copiar los deberes porque no había podido hacerlos el día anterior porque estaba en la piscina. Y creo que eso, bueno, primero me estimuló, yo creo que es un músculo, ¿no? Lo de poder hacer tantas cosas y no parar, creo que eso se aprende desde chiquitita. Y yo sí que era consciente que desde pequeña hacía muchas cosas
y estaba como muy entrenada para eso. Y luego la parte de resiliencia, de pues, organización de tiempo, de cómo priorizar y sobre todo de trabajo en equipo. En waterpolo y competir también en natación, pues tener más empatía, ¿no? Con los demás, saber cuándo pierdes o cuando pierde el de al lado, pues lo que se siente. Pero el trabajo en equipo sin duda, de hecho es algo que yo valoro mucho en los currículums de las personas. Cuando han sido deportistas de élite, me parece que ahí hay unos rasgos de personalidad que son... Yo estoy de acuerdo. Difíciles de encontrar. Y que se quedan de por vida, seguramente. Hagas lo que hagas, al final, como esa base siempre la vas a tener ahí. Yo creo que hemos pasado, chicas, muy por encima el tema de la compra de Rated Power por Enverus, y hasta donde puedas contar, lógicamente, que este es un tema un poco complicado, pero, jolín, es que también, como formas parte de la comunidad, hemos vivido un poco, muy, muy en pequeña proporción, todo lo que ha supuesto esto y creo que habrá mucha gente que nos esté escuchando y nos esté viendo que tengan mucha curiosidad por la parte esa de cómo se gestiona realmente todo ese proceso, porque no sé si puedes contarnos un poco desde cuándo más o menos estabais empezando a hablar con ellos, cuáles han sido quizá los momentos más duros de gestionar, en fin, hasta donde puedas, por supuesto. Claro, gracias Esther. Pues, a ver, en nuestro caso... Ha sido todo como muy progresivo y también no es que parece que nos dejamos fluir y van pasando las cosas, pero es verdad que yo recuerdo muchas mesas redondas con otros emprendedores que tenían clarísimo dónde querían llegar. O sea, obviamente el Summit lo tenemos y la misión, visión, etcétera, sí. Pero nosotros no empezamos esto con el objetivo de venderlo en X tiempo, por X millones, hacernos ricos. O sea, lo que queríamos era sentirnos gratificados, saber que estábamos ayudando, haciendo algo con impacto positivo, algo en lo que realmente creemos y creando, como os comentaba, un ambiente laboral en el que pues, nos apeteciera, ¿no? Pasar el tiempo, que sabemos que es mucho el tiempo que hay que pasar trabajando, ¿no? Entonces con la venta fue algo parecido. Yo recuerdo que la primera oportunidad de vender la empresa nos vino a los 2 años y bueno, a pues, los 2 años. Sí. Joder. Y bueno, pues ahí llegamos a... Te impresiona, ¿no? Pues eran unos suizos, llegas a Suiza en el Tesla, el último Tesla modelo tal, al hotel 5 estrellas de no sé qué, intentan camelarte, no sé cuántos. Y ya ahí pues aprendimos, ¿no? Ciertas cosas, no llegamos a ningún acuerdo y a nosotros nos parecía que era muy pronto y que teníamos mucho potencial todavía como empresa, pero bueno, queríamos escuchar porque igual que con las rondas decidimos no coger financiación hasta 4 años y medio después de empezar, pero nos sirvió mucho, ¿no? Haber hablado previamente con inversores para aprender pues qué es lo que te gusta o lo que no y en lo que te tienes que fijar. Y aquí fue parecido. Entonces, después de esa experiencia no seguimos hablando mucho más y nosotros sí que lo tengo que decir porque allá donde voy lo predico porque nos han ayudado muchísimo. Empezamos en Google for Startups y estuvimos 2 años y medio hasta que nos sacaron con Spátula. Bueno, pero aquí nos encanta, que lo puedes lo decir lo sé. las veces que quieras porque Google... Pues, pero sí, nos han ayudado. Cuando yo os decía antes que con la pregunta de Carmen, que no tenía ni idea del mundo del emprendimiento, mis socios tampoco, pues Google nos abrió un universo increíble a nosotros que bueno, pues es que estaré siempre eternamente agradecida a todo el equipo de Google for Startups y ya se han convertido en mis amigos y es gente que aprecio muchísimo y súper inteligente. Y entonces nada, empezamos en Google y uno de los mentores que tuvimos al cabo de un tiempo en el Google Residency, en el programa, es Eduardo Tinoco, que es una persona que ha vendido varias startups y la última la vendió a Google y tiene como muy claro la metodología, ¿no? Yo vendo por 30 millones, hago tal, no sé qué, y yo recuerdo que hablábamos con él, teníamos mentorías una vez al mes. Bueno, ¿qué habéis eso, chicos? Pues no se puede vender una startup si no pones el cartel de se vende. Tienes que decirle a la gente que estás vendiendo, pero luego hablabas con otras personas, no, porque si dices que estás vendiendo, pues van a pensar que qué le pasa a tu startup. Entonces, bueno, al final fue como, bueno, vamos a dejar esto un poco correr más el aire, porque tampoco estábamos buscando vender, pero sí que nos interesaba ver pues, cómo se llega hasta ahí, ¿no? Y recuerdo que nos dijo, haced una lista de potenciales exits, pues no se nos ocurría ninguno, porque además nuestro modelo de negocio es súper raro y un cliente pues, no va a desarrollar algo, va a comprar algo tan caro para usarlo simplemente para él mismo. Entonces, bueno, pues nosotros simplemente seguimos con la idea de no vender en mucho tiempo y hacer grande nuestro negocio. Y al cabo de 4 años o así, pues vinieron un par de empresas más, luego pues otra más, y empezamos ya a ver como que había mucho movimiento. Y bueno, pues íbamos hablando y sacando un poco de información, entendiendo qué valoración realmente podíamos tener en el mercado.
Y luego ya sí que empezó a haber como mucha aliación, asociación de competidores entre ellos, un competidor adquiere a otro, de repente pues me veo hablando con mis 4 principales competidores que están en Europa y en Estados Unidos por WhatsApp todos los días, pues intentando ver opciones con unos con otros, viajando a Estados Unidos. Mucho, a la además, vez, o sea... a la vez que levantando una Series B de 30 millones o un poquito más. Entonces, bueno, pues lo que ahí sí que habíamos visto es que ya no nos quedaba otra que precisamente por el aquecimiento, es que ya no sé, en el calentamiento del mercado, precisamente por ese calentamiento del mercado, no veíamos otra opción, porque decíamos que si seguimos bootstrapping o con una ronda muy chiquitita como la que habíamos levantado con Seaya para el tamaño que teníamos, no íbamos a ir a ningún lado, ¿no? Entonces ahí ya sí que dijimos, vale, pues ya está, levantamos una Series B, pero bueno, mientras tanto vamos hablando qué opciones hay con otros competidores. Y ya habíamos más o menos decidido que lo más viable era o asociarnos con un competidor que era el que mejor iba junto a nosotros y que íbamos a tener todo el mercado para nosotros si nos asociábamos con ellos, o hacer estas Series B. Y estábamos en esa duda y hablando ya con conversaciones bastante avanzadas con ambas empresas, el fondo y con esa empresa, y justo de la nada apareció Enverus. Y yo creo que también pues la suerte que tuvimos que en ese momento teníamos ya como todo muy claro, lo que valíamos, lo que podíamos sacar más o menos, hacia dónde queríamos ir. Y yo le mandé un email, el chico, claro, pues un analista me dijo, oye, he encontrado esto, podemos hablar el mes que viene, tal. Y yo le dije, mira, vamos a firmar un term sheet esta semana, así que si quieres hablamos mañana, pero vamos, ya vas un poco tarde, ¿no? Entonces, eso hizo que se agilizara todo muchísimo. En una semana ya teníamos una letter of intent con ya, pues... Ya se habían mirado absolutamente todo, ya teníamos claro toda la due diligence mega trillada, todo el drive, o sea, ya podíamos compartir un archivo para que miran todo y una lista de preguntas y respuestas, todo como súper masticado, entonces eso hizo que fuera todo rapidísimo. Entonces esto fue en marzo y nosotros firmamos la venta en julio. Joder, Wow. es que es tiempo récord, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que llegó la letter of intent cuando yo estaba embarcando a Abu Dhabi, Dubái 10 días. Claro, fueron 10 días que fui con... pues a la expo de Dubái y a un programa de Abu Dhabi de INSEAD gracias a un premio que gané de Cartier y eran 10 días súper, que además fui con Luz Reyo, súper densos y claro, yo en el hotel hasta las 3 de la mañana todos los días hablando con abogados. Recuerdo un día peté, o sea, llegué a la clase en INSEAD y dije, lo siento, o sea, yo repito curso lo que haga falta aquí, pero es que no puedo más, o sea, tuve que abrir las cartas al profesor, a todo mi cohort y decir, me está pasando esto y es que me supera la situación totalmente. ¿Me convalidas vender una empresa por el curso completo? Gracias. Total, sí, fue muy brutal y fue como el preludio del año, bueno, fue todo el año así, fue probablemente el mejor año de mi vida, pero... tan intenso, o sea, es que yo recuerdo de no tener media hora para decir, voy a leer un poco un libro, voy a, no sé, nada, porque entre eso me pilló que justo me casé en junio, entonces me pilló la negociación, el mismo mes que vendí me casé y bueno, la boda la delegué completamente en mi entorno, porque obviamente yo cuando empecé eso de wedding planner, pues me parecía como súper de otro mundo y claro, luego dije, ¿en qué momento? O sea, la gente me decía, ¿estás nerviosa por la boda? Yo, ¿qué bodas? Es que no me acordaba. ¿Con quién me caso? Es que no me La acuerdo. semana de la boda tenía 3 entrevistas de Vostok, o sea, yo iba haciendo malabares como podía, que decías que esto, por mucho que yo se lo cuente a la gente, no pueden entender el nivel de estrés y de intensidad de este año, ¿no? Claro. Y luego otra cosa, todo el mundo me ha dicho, los emprendedores que he conocido y a la hora de vender también hablé pues con los grandes exits que se han hecho en España, pues con varios de los emprendedores, les pedí consejos y un poco me contaron sus experiencias y todo el mundo me dice que lo más difícil de tener una startup es venderla, pero hasta que no estás ahí y es que no te puedes imaginar la cantidad de millones de papeles que hay, de contratos, de anexos, de fórmulas, de un párrafo gigante en inglés que dices, ¿por qué no poner una fórmula en números en vez de en letras? Y recuerdo que cuando vendimos estaba en Chicago con un compañero de mi equipo, pues reunida con varias eléctricas de allí. Y claro, mi equipo no sabía nada, entonces estaban alucinando, en plan, ¿qué le está pasando a esta mujer? Y yo en Chicago, saliendo de las salas con el móvil, que parecía una broker, ¿sabes? No paraba, con reuniones súper importantes a las que me había ido a Chicago 4 días y en mitad de reunión yo me salía a hablar por teléfono con mi abogado, claro, mi equipo diciendo... Eras un agente secreto. Claro, o sea, Total, una en plan, espía, este ya se le ha terminado de ir la pinza,
del todo. Y luego ya empezaron a sospechar en plan, algo pasa aquí, ¿no? Porque no es normal. Y me veían por las mañanas, me levantaba, no había dormido nada porque me había tirado toda la noche revisando los últimos cambios. Además estuvo bien. Bueno, no he comentado que uno de mis socios está de baja de paternidad en esos meses. Entonces, entre uno de mis socios que estaba en horario español con una abogada española y yo en horario americano con un abogado americano, pues nos íbamos solapando. Yo volvía de cenar con EDP, con un cliente. Me metía en el hotel en horario americano y él pues acababa de acostar a las 3, 4 de la mañana y empezaba yo a revisar. O sea, fue muy brutal. O sea, fue muy bueno y luego que un día estás arriba y yo trabajo, otro día se me cae, me columpio, Claro. hasta qué punto me columpio. Yo puedo forzar, pero mis socios a lo mejor no quieren y se cae la operación, se cae por mi culpa. Entonces sí, fue... Qué duro. Y entonces llega un momento en el que ya firmas y luego ¿qué? Porque me imagino toda esa adrenalina, toda esa vorágine y luego cómo regulas luego el volver otra vez a la realidad, comunicar al equipo también. ¿Cómo fue esa comunicación? La comunicación fue guay, la verdad, porque, bueno, reunimos a todo el equipo en un hotel y vinieron los americanos y les explicamos a todos ese día lo que había pasado. Claro, fliparon. Sí que es verdad que yo desde Chicago, en cuanto firmamos, se lo dijimos a los managers en una call y al resto del equipo pues convocamos un día por la tarde a la mañana siguiente y se esperaban que había un anuncio, pero se esperaban una ronda. Entonces vino un equipo como de 10 personas de Enverus para el anuncio. Primero estuvimos solo nosotros 3, los fundadores, explicando la situación y lo que había pasado. Y obviamente pues contándolo porque lo hemos hecho y yéndonos tan bien, si lo habíamos hecho es porque creímos que tiene todo el sentido y que podemos llegar a esa misión mucho más rápido y nos pueden ayudar mucho. Y luego es verdad que el governance lo cerramos muy bien, o sea, nosotros tenemos la capacidad de contratar y de despedir pues, los próximos años. Obviamente no ha habido despidos, o si los hay, no ha habido despidos a raíz de esto, ¿no? Sino los despidos que hubiera habido antes, porque alguien no funciona o por lo que sea. Entonces, la verdad es que yo me emocioné mucho con la reacción de la gente porque vi cuánto confían en nosotros. Exacto. Recuerdo una trabajadora que nos dijo, me siento como si hubierais ido pilotando un avión y hemos aterrizado y hemos llegado en plan todos bien y en plan, si vosotros habéis tomado esta decisión, otros nos decían, si has tomado esta decisión es porque es la correcta y confiamos plenamente en vosotros. Y la verdad es que eso me emocionó mucho esa semana. Qué bonito. Normal. Jo, Andrea, tenemos otra pregunta para ti. Hola, muy buenas. Aquí Javi de la Torre, CEO de Link Finance. Me gustaría preguntarte qué necesitaría tener una startup para que triunfe y qué cosas no necesitaría tener. Que tengáis muy buen día. Qué guay. Oye, muchísimas gracias, Javi, de Lean Finance, que gracias de nuevo porque también patrocina la segunda temporada de FSL Podcast. Puedes hacer las preguntas que quieras. No, mentira, solo es una por temporada. ¿Te has enterado de la pregunta? Sí, yo creo que necesitaría tener para que triunfe. Yo creo que principalmente las ganas de los fundadores y que se complementen. O sea, yo creo que no hace falta, no es necesario para que triunfe que la cúpula de los fundadores sepan de todo. En nuestro caso sí hemos sido muy complementarios los 3, la verdad, pero hay muchas veces que se critica, pues el CEO tiene que tener estas características, el CTO estas o el CEO estas. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que no encontréis entre el equipo fundador, buscarlo muy rápido y tener un equipo ejecutivo que cumpla esas funciones. O sea, por ejemplo, ninguno de los 3 sabéis de finanzas, pues buscar un buen CFO que os apoye desde el principio. Si no es con fundador no pasa nada, pero que sí que tenéis que tener como lo más importante cubierto. Eso, pues si hay un CEO que no le gusta hablar, tampoco pasa nada. Puede ser un CEO más financiero, más ejecutor, más otra, y tener una persona más, un CMO o una persona que tenga más perfil público. Pero sí que he visto muchas veces como que se dice, no, es que el CEO tiene que tener estas cualidades, el CTO estas, y pues a veces cada persona es un mundo y tenemos unas características diferentes, pero lo que sí que creo es que tienen que haber como mucha sintonía entre los fundadores y luego conocer muy bien el mercado. No hace falta que vengas de esa industria, nosotros tuvimos la suerte de los 3 venir de ella, pero te tiene que apasionar y tienes que empaparte, tienes que saber como el que más de la industria en la que te estás metiendo. Venga, pues Una última pregunta. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, ahora mismo estoy disfrutando el camino, estoy súper a gusto. Donde estoy aprendiendo mucho porque me parece muy interesante también la parte de la integración con una empresa americana, pues especialmente por la forma en la que tienen de trabajar y aprender un poco de
de las cosas que nos gustan. Y de momento pues estaré un periodo con ellos. No tenemos permanencia obligatoria, ninguno de los tres, pero sí que nos han incentivado muy bien a quedarnos y nuestra idea es quedarnos. Y no nos planteamos nada más. Se me ocurren 1000 cosas, pero de momento quiero disfrutar el camino y no pensar mucho en mañana. Lo que sí que tengo claro es que si dejo de aportar, me apartaré del proyecto. O sea, no voy a estar ahí en plan... Qué importante es eso también. Sí, pero mientras a mí me llenen el día a día, me lo pase bien, me siga... O sea, no ha cambiado mucho de momento, ¿no? Seguimos con la marca Rated Power, que estamos viendo cómo integrarla, seguimos más o menos con los mismos roles y el equipo también. Entonces, no he notado mucho cambio más que por fin alguien me pregunta cómo estoy, ¿no? Tengo one-to-ones. Fíjate. y cuando hay ¿Estabas un de menos marrón... tener una manager o un manager? ¿Esto ha pasado? Sí, tenemos una persona a la que reportamos que de momento pues es más como facilitadora, en plan, oye, o sea, está siendo muy, muy, muy... ¿Todo bien? Buena. ¿Todo bien? Sí. O sea, de momento sí, la verdad es que siempre hay muchas fricciones con los procesos, ¿no? Y todo los software que hemos tenido que cambiar. Pues a mí me encanta Personio, pues ahora UKG. Ahora, todos los días tenemos que cambiar cosas y adaptarnos a cosas que pues no nos molan tanto y que al final son... Nosotros hemos creado la empresa y hemos elegido esos software por algo, ¿no? Y al final ahora te están imponiendo otros que a lo mejor pues no te gustan. Pero quitando esa parte en general, muy bien. También tener a alguien a quien pedirle ayuda cuando tienes que tomar decisiones y no todo el rato tener que estar tomando tú las decisiones es una mochila muy grande que te quitas. Jo, Andrea, millones de gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, de verdad. Gracias a vosotras. Me da mucha rabia porque realmente se tiene que ir. Si no la retenemos aquí por lo menos otra media hora más. Muchísimas gracias, Andrea, de verdad. Muchas Cofundadora y CEO de vosotras. Rated Power. Nos tenemos que ir. Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, el podcast. Y hasta aquí el segundo programa de la segunda temporada del podcast de Female Startup Leaders. Despedimos como siempre, lo estamos escuchando por debajo, con Mundo Artificial de la cantautora Lena Carrilero, que nos encanta también. A Lena tiene otra entrevista, ¿eh? Esto deberíamos comentarlo cuando acabe. Yo creo que esto le podemos dar una vuelta. La canción que nos va a acompañar también a lo largo de los próximos episodios de FSL Podcast. Os invitamos, como he dicho al principio, a seguirnos en todos los canales. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en YouTube. A seguirnos y sobre todo nos hacéis un favor si lo compartís, claro que sí. Si os gusta lo que veis y lo que escucháis, compartidlo, por favor, para poder seguir creciendo juntas en este caso y juntos también. Os facilitamos las redes sociales del programa que están apareciendo por aquí, también el email por si acaso, aloha@femalestartupleaders.com, y os emplazamos a acompañarnos dentro de 15 días con la próxima invitada en el próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao.